Antes de empezar con el primer módulo, me gustaría hacer una introducción que para mí es trascendental, porque ¿qué es la planta de cannabis? ¿No? Estamos hoy reunidos acá, muchos puedes ya tener algún conocimiento de lo que tiene que ver con el cannabis y muchos es como que estamos empezando a descubrirlo, lo que tiene que ver con la comunidad científica. Hace muy pocos años que están investigando esto y cada vez más se está descubriendo muchísimas cosas, pero llamativamente esto no es actual. Lo que estamos viendo en esta planta no es nada actual. Yo el otro día, preparando la charla, estaba escuchando un video hay un científico que es el padre de lo que tiene que ver con los avances del cannabis, que es el doctor Mechurian, que es un bioquímico israelí, que descubrió, entre otras cosas, la composición química del THC y muchas otras cosas más que ahora les voy a contar, y es el padre de lo que hoy es la interpretación médica y científica del cannabis. Y en el video es una persona de 93 años, se lo notaba muy preocupado y nostálgico en el medio de una conferencia para mucha gente, diciendo, cuando se descubrió la insulina en el 1921, se demostró que la insulina podía evitar la muerte de todos los pacientes diabéticos que en ese momento, por la enfermedad, no podían sobrevivir. Se descubre la insulina y a los 6 meses ya estaba distribuida en las farmacias para que toda la gente diabética podía recurrir a ese medicamento y hasta el día de hoy utilizarlo para convivir con la enfermedad. Él decía, hace 30 años que yo descubrí el THC. Hace 25 años que descubrí lo que es el sistema endocannabinoide que vamos a contar. Y con toda la investigación yo demuestro que el cannabis hace bien no para la diabetes, para casi todas las enfermedades. Y hasta el día de hoy no pude lograr que el cannabis sea aprobado en ninguna parte del mundo como una medicación libre que el paciente podía recurrir para resolver su enfermedad. Y él se preguntaba, ¿por qué pasa esto? Lamentablemente tengo la respuesta, que las voy a compartir con ustedes. Lo que a mí me pasaba hace 3 o 4 años, de lo que es un auténtico careta, que ni siquiera despectivamente, sino porque, como nos pasa mucho en la vida, por desinformación o por una frase, no me acuerdo quién la decía, que miente, miente, que algo queda. Acá tenemos la demostración científica del primer mito más grande, obviamente, de lo que tiene que ver con el cannabis, en donde se demuestra por qué el cannabis mata las neuronas. Destructor de neuronas, que era lo que yo hace 3 o 4 años, cuando él me decía fumo cannabis, fumo marihuana, seguramente yo ya lo escuchaba medio lento, raro, que seguramente no se acordaba de las cosas y que obviamente no iba a tener éxito en su vida. En imágenes tenemos al doctor Robert Head, que, auspiciado por la CIA, según algunas versiones, y como en su momento, vamos a hacer un poquito de historia, en los años 40, 50, se consumía ya la planta de cannabis y increíblemente la planta de cannabis ya se sabía de todos sus efectos, no en el 1950, sino hace más o menos 10.000 años. 10.000 años que se sabe los efectos beneficiosos del cannabis, tanto los psicoactivos como los terapéuticos. Los egipcios, los griegos, los romanos, los reyes, toda la historia de la humanidad utilizaba esta planta para relajarse, incluso las fiestas para los romanos, y muchos se utilizaba como incluso analgésico antiinflamatorio. De 10.000 años de una medicación, entre comillas, que se sabía que hacía bien por el relato de la gente. ¿Cuál era el problema en esos años en donde hasta ese momento no tenía ninguna prohibición? Esta sustancia era muy consumida por personas de color, negro, y otras personas que eran las que más complicada tenía su vida, por eso utilizaban esta sustancia, ¿no? Porque les hacía sentir bien. Probablemente haya sido un tema en su momento racial, en donde al ser consumidos por este tipo de personas hubo un choque en la habilitación para que se siga consumiendo, pero sobre todo porque de repente la población blanca se vio tentada
a empezar a probarla. ¿Cómo iba en contra de los intereses en ese momento? La gente blanca consumía alcohol u otras drogas. Entonces, en el choque de intereses económicos, esa planta les generaba un conflicto muy grande porque no solamente que seguramente iba a convencer a muchos más, sino que esta planta, uno, como se sabe, la puede tener en su casa, en un jardín, y no necesita ir a comprarla. Bueno, por temas raciales, por temas económicos y políticos, seguramente se empieza a generar toda una historia que hace necesario que no solamente se prohíba, como se prohibió en su momento, sino que se demuestre que haga mal. Nada más sesgado que hacer un trabajo científico para demostrar que algo hace mal. El doctor Head, que fue un médico de la Escuela Médica de Nueva Orleans, demostró que el cannabis mata las neuronas de la siguiente manera. Quería hacerlo con animales y lo hizo con monos, y era muy difícil convencerle a un mono que fume marihuana. Entonces lo que hizo fue juntar a 4 monos, porque el trabajo debía haber durado 1 año. Como no tuvo mucho tiempo para hacerlo en 1 año, lo hizo en 3 meses, entonces hizo todo mucho más rápido, y juntó a 4 monos que para poder hacerle aspirar marihuana les puso esta máscara, que esto es un dibujo de esa época, una máscara en donde le introducía el humo de 40 cigarrillos de marihuana. Eso lo hacía 5 minutos todos los días por 3 meses. Sentaba a los monos, le ponía la máscara y en 3 meses hizo el análisis con autopsia y revelado que obviamente las neuronas habían muchas muerto y los monos quedaban en una situación muy complicada. Y se demostró que la marihuana provocaba el daño neuronal y a partir de ahí no solo la prohibición, sino que encima demostrado científicamente no consumas marihuana porque te mata. Ahora, hubo un dato que no se dio cuenta el doctor Head y que obviamente habrá sido a propósito, pero bueno, las comunidades científicas después lo investigaron. Si ustedes le sacan el oxígeno 5 minutos a una persona durante 3 meses, le pasa exactamente lo que les pasó a estos monos. Porque en realidad el humo que le inyectaba por vía respiratoria no permitía que entre oxígeno, porque era una cámara cerrada. Entonces los monos quedaban en hipoxia, que es la falta de oxígeno, durante 5 minutos por 3 meses. Solo con la hipoxia se logra hacer daño neuronal equivalente a lo que hizo el doctor, que en realidad nada tiene que ver con el cannabis, porque después demostraron que el cannabis administrado de la misma forma, pero no sacando el oxígeno, no genera daño neuronal. No solo que no genera daño neuronal, sino que me estoy anticipando, es neuroprotector. Como para entender la frase miente, miente, que algo queda. Este es el origen del prejuicio que todos y yo tuve cuando alguien me decía fumo marihuana. Ya vamos a hablar un poco de, obviamente, todo lo que hace el cannabis y los beneficios que tiene. En principio, no sé si todos conocen, pero bueno, esto es una planta de marihuana. Después vamos a ver las variedades que hay y tiene varias partes la planta en donde por arriba del tallo, lo más superficial, son las flores de la marihuana, que es donde está realmente concentrado lo que vamos a llamar cannabinoides, que son los compuestos que son los que generan los efectos del cannabis. Y estas flores se llaman cogollos. Son chiquititos, tienen muchos como pelitos en derredor, que son los tricomas, y en esos tricomas es donde se aloja todos los cannabinoides, el THC, el CBD y otros compuestos que después vamos a explicar. Las hojas del cannabis, cada una tiene su posible utilidad, los tallos y las raíces. Esta es una planta que ahora en la siguiente vamos a ver un poquito más de cerca. En la parte superior vemos cómo se ve eso que lo que significa el cogollo, que es la flor del cannabis, y los tricomas en donde están alojados todos los cannabinoides. Hay naturalmente, porque se pueden hacer varias combinaciones, ¿no?, a nivel artificial, naturalmente hay 3 variedades de cannabis. La variedad sativa, la variedad indica y la variedad ruderalis. Las diferencias son la composición y el efecto que genera cada planta, aparte de las diferencias macroscópicas, que son la planta sativa puede medir hasta 4 metros, la índica es mucho más robusta y mide hasta 2 metros o menos, y la planta ruderalis es la más chiquita de todas y la que mejor resistencia tiene para cultivar, porque hay toda una cuestión técnica con el cultivo del cannabis que hay que
tomar muy en cuenta y las plantas a veces necesitan mucho mimo. La que menos mimo necesita es la rudelaris. Y lo que tiene que ver con la composición, la sativa, que es la más conocida a nivel mundial por el consumo de las personas que necesitan el efecto psicoactivo, es la que más THC tiene, que es el que genera el efecto psicoactivo. La índica tiene más CBD, que no tiene ese efecto, y CBN, que ahora vamos a explicar. Y la rudelaris es la que se utiliza para combinar, porque es la que menos cannabinoides tiene. Mechulian, el científico nostálgico que está preocupado porque todavía no pueden aprobar para legalizar y comercializar el cannabis, entre otras cosas descubrió algo que es trascendental para la medicina y que yo entiendo que es el gran cambio que está dando la medicina y que debería dar con este concepto que se llama sistema endocannabinoide. La importancia de la marihuana radica exclusivamente en este sistema. No sé ¿cuántos médicos hay acá? Yo estudié en el 90 me recibí de médico. No sé actualmente si hay algo en la universidad que se hable de lo que es el sistema endocannabinoide, pero yo estoy seguro que no. ¿Se están hablando? Buenísimo. Bueno, porque este sistema que descubrió el doctor Mechulian en 1990, lo descubrió a través de la planta del cannabis. Él empezó a investigar por qué a la gente le hacía bien esto, por qué una persona que toma cannabis se le va el dolor, se siente mejor, paran las náuseas, duerme mejor, está más relajado, se conecta mejor consigo mismo. Tantos efectos que decía, hay algo raro acá porque que un solo producto haga todo esto. Y descubrió este sistema, que después lo vamos a contar en más detalle, que es un sistema que nosotros mismos tenemos funcionando desde la prehistoria. O sea, tiene 400 millones de años este sistema en las personas vertebradas, en los animales vertebrados. Y es un sistema que tiene la función de homeostasis. Homeostasis es lograr el equilibrio en el organismo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Cuando hay un desbalance, un desequilibrio, falta algo, lo compensa. Cuando sobra algo, lo reduce. Hablándolo, digamos, bastante superficialmente, es un sistema que funciona y se autorregula automáticamente en nuestro organismo y que tiene dos sustancias que a través de la planta de marihuana el doctor Mechulian descubrió, y ahora vamos a contar y mostrarles, que esas dos sustancias son exactamente y tienen exactamente la misma función que el THC y el CBD de la planta de marihuana. Aportando un poco, y lo estoy hablando en voz alta, a lo que yo creo que es la medicina holística, esto habla de la conexión que tenemos incluso con la planta. Tenemos el mismo sistema para generar los mismos efectos nosotros que la planta. Ya vamos a profundizar en este tema porque es apasionante saber que la planta está actuando en nosotros porque nosotros tenemos la posibilidad de recibir esa acción. Nosotros y todos los animales, ¿no? Porque esto también se usa en animales. Siguiente. ¿Y cómo funciona? Todo lo que son los productos que genera el cannabis, que son los cannabinoides, que hoy ya se cuentan 113 cannabinoides, los más comunes son el THC y el CBD, pero hay 113 que están en investigación. Podemos nosotros mismos producirlos. Estos cannabinoides que producimos nosotros se llaman anandamida y 2-araquinodilglicerol, que después seguramente va a estar escrito, y que son sustancias que producen los efectos similares a lo que produce el THC y el CBD, que ahora vamos a contar. También se hizo de una forma sintética estos productos que también se están investigando, y estos productos son creados a demanda, de acuerdo a la necesidad del organismo, y actúan a través de la membrana de la célula, que es la membrana plasmática, en donde al incorporarse la membrana genera un intercambio de sodio y potasio, que es una reacción química, que permite los efectos biológicos que produce. Yo voy a tratar de hacerlo lo más simple porque la verdad que, como se imaginarán, hay mucho para
para contar y mucha cuestión técnica, pero a grosso modo estos compuestos se introducen en la membrana plasmática uniéndose con los receptores y producen esos efectos biológicos que vamos a ir contando. ¿Y cómo funciona a nivel neuronal? Porque estos compuestos se sintetizan a nivel neuronal generalmente y es muy parecido a cómo se sintetiza, no igual, los neurotransmisores. Pero hay una gran diferencia. Acá vemos lo que es una neurona y la comunicación entre dos neuronas, que es una sinapsis, ¿no? Cuando dos axones de una neurona se comunican, eso se llama sinapsis. Hay una neurona presináptica, o sea que está antes de la sinapsis, y una neurona postsináptica, que es la que está después. El impulso nervioso viene de la presináptica, va a la postsináptica, y ahí se genera el efecto que sea necesario. Esto lo regula automáticamente el cuerpo. A diferencia de los neurotransmisores y del impulso nervioso de los neurotransmisores habituales que tenemos nosotros, glutamato, GABA, un montón de sustancias que el cuerpo genera, los endocannabinoides, que son los que producimos nosotros, o los cannabinoides, que son los que nos da la planta, funcionan al revés. Van desde la neurona postsináptica a la presináptica. El estímulo, cuando llega a la neurona postsináptica, genera que se active el endocannabinoide, por ejemplo, anandamida o 2-AG, o actúa el fitocannabinoide, que es el THC o el CBD, a través de este estímulo, uniéndose a un receptor presináptico. Es al revés que el impulso nervioso y el neurotransmisor habitual que tenemos, porque es retrógrado, o sea, va para atrás. Por ejemplo, cuando un chico tiene epilepsia refractaria, se genera un disparo eléctrico que va de la neurona presináptica a la postsináptica y desencadena la convulsión. Cuando va a desencadenar la conducción, esto recibe un estímulo que la anandamida y el 2-AG tratan de evitarlo. El sistema endocannabinoide tiene un tono, que es de equilibrio, que no solamente es la anandamida y el 2-AG, sino que hay enzimas que sintetizan estos productos y que los degradan para desaparecer. Es un sistema que está todo en equilibrio y que cuando el impulso eléctrico viaja y va a generar una convulsión, se activa el sistema endocannabinoide y se une al receptor para evitarlo. Es el primer efecto que se autorizó a nivel internacional del cannabis para utilizarlo en lo que es la epilepsia refractaria. Eso en pacientes chiquitos que, casos extremos, convulsionaban más de 40, 50 veces por día, les redujo en más de un 50% a la mayoría. 50% de chicos respondieron a esta terapia con un sistema que es natural. ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario el cannabis? El sistema que nosotros tenemos naturalmente, que es el endocannabinoide, funciona como funcionamos los seres humanos, ¿no? Si estamos en el campo disfrutando de la vida, de vacaciones, seguramente nos sentimos bárbaros. Trabajando, subiendo estrés, problemas que tenemos todos en la vida, el sistema se va agotando. Se va agotando, ya no funciona bien. ¿Qué hace la planta de cannabis entonces? Viene a ayudar al sistema endocannabinoide a que pueda generar la función, porque los componentes de la planta hacen exactamente lo mismo que los componentes que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Por eso hace bien, a pesar de lo que el doctor se ponía mal, el descubrimiento que hizo Mechulian, en la diabetes, la insulina hace efecto solo a la diabetes. En esto, hoy dije epilepsia refractaria, pero el beneficio del cannabis, no quiero exagerar, pero es para casi todas las enfermedades. Por el mecanismo que vamos a explicar en un rato, este efecto de estar siempre buscando el equilibrio, cuando el sistema nuestro no funciona bien, el cannabis hace ese mismo funcionamiento. Por eso se ve que mucha gente, y sobre todo las personas de tercera edad, empiezan a probar el cannabis, que yo digo, cuando empiezan a probarlo, desaparecen los miedos, porque le duele la rodilla, por la artrosis, los codos, las manos que no puedo doblar, y vuelven al aceite de cannabis, no porque tienen menos dolor, porque ya con eso estaría bárbaro, sino porque dicen, me siento mejor, tengo ganas de salir, me encontré con mis amigas, duermo bien. Bueno, no quiero exagerar.
Y llama la atención esto de los 10.000 años, que sabemos que esto hace bien, y que, bueno, por suerte ahora estamos compartiendo los beneficios. Fue una introducción como para romper el hielo. Les voy a contar un poquito de qué se trata el ReproCam. El ReproCam es el registro del programa de cannabis, donde a partir de este programa que yo hace 1 año y medio, 2, que estoy inscrito y participando y atendiendo pacientes, fue en donde empecé a entender este cambio que les contaba. Es un programa que permite el registro de personas que estén autorizadas médicamente para cultivar con fines medicinales o terapéuticos el cannabis en su domicilio y obviamente consumirlo y transportarlo. Este es el programa que involucra pacientes, médicos, cultivadores y ONG. Cultivadores son personas que solamente se dedican a cultivar la planta y generar los productos de la planta que se lo pueden ofrecer a los pacientes. Y ONG son unas organizaciones que pueden abarcar hoy, por la ley, hasta 150 pacientes para dispensarles los productos que necesiten. Y este programa nos incluye a todos. Yo estoy inscrito en el ReproCam. Para que un paciente hoy esté habilitado a su consumo y a su cultivo, debería estar inscrito en el ReproCam. Lo mismo un cultivador, lo mismo una ONG. Y hay varios pasos que hay que hacer. Hubo muchas modificaciones. En un principio había un tipo de reglamentación, ahora cambió un poco la reglamentación y se va elastizando un poquito cada vez más. Pero bueno, a pesar de que muchos no tengan en esta forma la ideal para lo que tiene que ver con un consumo que debería ser libre, por lo que hablamos antes, es un paso importantísimo, porque de la ilegalidad pasamos a la legalidad. Y por lo menos lo que me está pasando a mí, yo ya van más de 1.500 pacientes que tengo la posibilidad de todo el país entrevistar y podría confesar que el 85% de pacientes no tiene una enfermedad declarada. No viene con epilepsia refractaria y usa cannabis, los hay, pacientes oncológicos o pacientes con enfermedades muy graves que también tienen efecto, sino que vienen con 3 diagnósticos o 3 sintomatologías: insomnio, ansiedad y bruxismo. Si hacemos una estadística en esta sala, estamos todos. Y lo que nosotros en principio sospechábamos como médicos es que no iba a ser posible hacer esto con ese tipo de síntomas porque iba a ser para enfermedades más importantes. Por suerte no fue así y en realidad todos los pacientes y la mayoría de los pacientes que están con el ReproCam autorizado sufren de estos problemas que a mi modo de ver, después lo vamos a completar, debería ser el foco este tipo de sintomatología, a veces incluso más que la enfermedad ya declarada, ¿no? Porque ya la enfermedad declarada llegamos un poquito tarde. En cambio acá estamos parando una situación que, a mi modo de ver, es la gran clave para aprovechar esta sustancia. Así que bueno, todo esto involucra un programa en donde el paciente tiene que hacer un trámite con el médico tiene que generar una historia clínica, hay que llenar unos formularios, cada uno tiene que declarar su lugar y el motivo de la indicación médica y el paciente su lugar de cultivo. Hay que respetar unas normas que son estas que están escritas ahí en el permiso, que como máximo pueden tener hasta 9 plantas en floración, pueden utilizar hasta 6 metros cuadrados en su domicilio como cultivo interior y ahora se agrandó en la parte exterior si tuviera un jardín o un lugar abierto hasta 15 metros, siempre respetando las 9 plantas. Y permite el transporte de lo que tiene que ver con flores secas, que son los cogollos, no más de 40 gramos, que es muchísimo, para el que no sepa, es muchísimo, y hasta 6 frascos de aceite de 30 mililitros, que también es muchísimo. Un frasco dura un mes, generalmente, 6 frascos es el permiso máximo. Así que respetando estos parámetros como norma, hasta hoy, que están implementados, un paciente con insomnio puede ir por la calle transportando su medicación, entre comillas,
o en su casa cultivar la planta para lograr el producto que consuma. Así que para mí es un paso gigante porque la verdad que hasta hace no muy poco esto era totalmente punible y el que entraba a la casa de una persona así, vecino o familiar o alguien, podía denunciarlo y automáticamente o iba preso o se les secuestraba todas las sustancias. Hoy puede pasar, porque puede fallar en Argentina, pero con este permiso una persona tiene todo el derecho y la posibilidad de defenderse, incluso que esto se revierta, porque es un programa nacional, ¿no? Es una propuesta del Estado. Como para mostrarles un poquito de qué se trata este programa y cómo es la interacción que uno tiene que hacer para entrar en el programa, tanto como paciente como médico, les vamos a mostrar un pequeño video para compartir con ustedes. Primero vamos a buscar la página de ReproCan en el buscador. Nos va a aparecer registro de ReproCan Argentina y nos vamos a registrar. Para ello lo vamos a hacer a través de la aplicación Mi Argentina, en donde si ya la tenemos registrada van a aparecer nuestros datos automáticamente y si no tenemos que completarlos. Acá nos van a ofrecer 4 perfiles para inscribirnos. Vamos a elegir el primer perfil, que es de paciente y o autocultivador. Van a aparecer nuestros datos de identificación y nos va a solicitar que completemos los siguientes datos. Con respecto a la cobertura o obra social o prepaga, deberemos elegir alguna de las que aparecen en el listado. Si no encontramos nuestra obra social o prepaga en el listado, no debemos seleccionar ninguna de ellas. Es decir, que quedará el campo vacío. Una vez completados los datos, debemos definir qué tipo de cultivo vamos a solicitar. Tenemos 2 opciones: autocultivo, es decir, cultivamos para nosotros mismos, u otro, que sería en todo caso que un cultivador solidario o una ONG nos provea de ese cultivo. Elegimos la opción que necesitamos y se nos abre otra pantalla en donde vamos a ingresar a mis datos, en donde en la primera opción aparece un código que señalizamos acá, que ese código es el que nos va a dar la validación para que un médico nos pueda encontrar en el sistema una ONG o el cultivador. Así que ese código es el que nosotros debemos enviarle al médico, al cultivador o a la ONG para que nos pueda identificar dentro del programa. Una vez finalizado el registro, quedarían por completar 2 formularios: la declaración jurada y el consentimiento informado. La primera, van a ver que tiene un apartado en donde dice datos del paciente, que es donde tienen que completar sus datos. En el caso que sea menor de edad, hay otro apartado que dice madre, padre, tutor encargado, que también hay que completarlo. Y abajo dice datos del médico, que eso lo llena solamente el médico. Una vez terminado, lo firman en donde dice firma del interesado y terminan el registro de la declaración jurada. El siguiente paso es completar el consentimiento informado, que eso lo hace exclusivamente el médico, completando todos los datos del paciente, la historia clínica, la indicación médica y la cantidad de plantas que les va a indicar para cultivo. Con estos 2 formularios completos, el médico sube esa información al ReproCan, buscando al paciente a través del código de vinculación que le envió previamente, y una vez que el médico se vincula con el paciente y sube este trámite, automáticamente van a tener el registro del número de trámite en su perfil. Es decir, que cuando ustedes quieran consultar el estado, pueden ingresar a la página de ReproCan y a través del número de trámite van a ver en el listado el trámite en qué estado está. Puede estar en etapa de análisis, en etapa de observación, aprobado o rechazado. ¿Cómo hacemos los médicos para registrarnos en el ReproCan? Primero ingresamos en la página del registro de ReproCan, seleccionamos registrarme,
e ingresamos a través de la plataforma Mi Argentina. Seleccionamos el perfil profesional y en Mis datos ingresamos todos los datos que nos solicita la página junto con la matrícula nacional o provincial. Una vez registrados, podemos vincular al paciente. Para ello seleccionamos el ítem Vincular paciente y lo vamos a localizar ingresando el código de vinculación que previamente nos mandó el paciente. El sistema nos ofrece los datos ingresados del paciente y deberemos completar la información clínica del mismo. Primero el resumen de historia clínica y luego deberemos completar el diagnóstico o los síntomas que nos refiere el paciente. Con respecto al tratamiento, que es un dato obligatorio, debemos completar cuál era el tratamiento previo que tenía el paciente de acuerdo a su patología o a los síntomas que nos refiere. Con respecto a la justificación del cambio de esquema, podremos argumentar por qué cambiamos un esquema con cannabis al previo del paciente o simplemente colocar que ofrecemos un tratamiento complementario al tratamiento previo. Con respecto al producto indicado, colocaremos aceite de cannabis medicinal en dosis variables y ajustadas de acuerdo a la respuesta y la evolución del paciente. En cuanto al cultivo, deberemos colocar la cantidad de plantas que autorizamos para su cultivo al paciente entre 1 y 9 como máximo. Y para finalizar, adjuntaremos el consentimiento informado y la declaración jurada como archivos PDF con un tamaño no mayor a 2 MB. Con eso finalizamos la vinculación y el trámite ya está iniciado. A partir de ahí deberemos esperar la respuesta del ReproCan para su aprobación o rechazo. Ahora tenemos un espacio para preguntas, si quieren hacernos. Así que podemos, el que esté interesado, le damos el micrófono y... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Si yo me anoto como profesional para poder indicarlo, ¿cómo me contacto con el paciente para armar la historia clínica? Mirá, yo lo que, en realidad, ¿cómo te contacta el paciente a vos? ¿No? Porque generalmente los pacientes son los que buscan a los médicos, o en todo caso, si vos tenés un paciente, generalmente lo que yo estoy haciendo en la última etapa de lo que tiene que ver con la pandemia es todo virtual, ¿no? Generalmente me contactan a través de un perfil mío en las redes y si fuera presencial, el paciente debería encontrarte a vos en donde hoy hay un listado de médicos inscritos al ReproCan, que vos podés inscribirte y si el paciente por la localidad ve tu inscripción como médica inscrita al ReproCan, te puede localizar él. Generalmente son los pacientes los que localizan a los médicos. No sé si vos de otra manera suponías que podías localizar vos un paciente. En realidad vos... No tengo la menor idea, por eso. No, generalmente... Es anotarse en el ReproCan y esperar a que uno... Por eso, no. Una cosa es anotarte en el ReproCan, que lo único que vos vas a generar es un permiso para vos trabajar con este programa. Eso no sale difundido a nadie. Ningún paciente tiene el dato de que vos sos una médica del ReproCan por esta plataforma. Okay. Esa es la pregunta que entendí. Sí. No, vos inscripta, quedás inscripta. Nadie va a ver que vos te inscribiste, ni nadie va a ver qué paciente se inscribió por la inscripción, si no lo conoce. No es un lugar en donde uno puede acceder para buscar información, a menos que vos estés dentro del programa. Lo que sí se están organizando, y hace no mucho, se organiza dentro de lo que tiene que ver con las redes, un registro que algunos tienen que ver con el ReproCan y otros no, que son gente que difunde los médicos que a ellos les hicieron el trámite. Entonces, un paciente puede buscar el registro oficial de la gente que trabaja en el ReproCan que publicó, no sé si es oficial, pero es dentro de la gente que está en el circuito del ReproCan, que publica todos los médicos que están inscriptos no por lo que lo detecta el sistema, sino porque vos mandaste a ese registro tus datos, ¿entendés? Hay un registro que es en la red, en Instagram o en Facebook o en alguna página web, en donde si vos querés estar en el listado tenés que mandar tus datos como médica que estás inscrita en el ReproCan. Por este sistema no te van a encontrar. Oficial,
¿Cómo? No es algo oficial. No. A través del sistema. No, por eso digo que no es oficial, sino que la gente que está, obviamente, diciendo dónde puedo encontrar a un médico que sea de ReproCan, se armó una lista, pero si yo no mando mis datos a esa lista, yo no voy a aparecer. Y yo estoy inscrito en ReproCan. ¿Entendés? No lo van a sacar de acá el dato que debería. ¿Debería haber una opción que diga médicos del ReproCan inscriptos? No hay. Por ahora no hay. Yo soy médica y paciente. Ah, bien. Quiero saber si puedo hacer las dos inscripciones. Estoy obviamente inscripta como paciente. Mirá, vos sabés que esta es la segunda versión del ReproCan. Hubo una previa hace 3 meses, 2 meses y medio que se modificó y solamente podías tener un perfil. Vos como médico eras médico, como paciente, paciente, cultivador, cultivador. En esta versión podés tener varios perfiles juntos, que digamos es lo más coherente, porque soy médico, no me voy a enfermar. Así que sí, vos podés ser paciente y médica y tenés que inscribirte independientemente en cada perfil. Viste que cuando vos ves los perfiles, cuando entras en el perfil te inscribís como paciente. Termina tu inscripción, te dan un código. Obviamente vos necesitas un médico para que te vincule. Y vos como médica podés inscribirte y vincular pacientes. Y podés ser cultivadora también. Hoy se pueden elegir todos los perfiles. Buenas tardes. La pregunta es sobre la duración, la vigencia, que sé que es de 1 año para las personas que lo tienen. Y bueno, justamente si la renovación el paciente la tiene que hacer antes de llegar al plazo en el que se emitió el permiso o si lo tiene que hacer vencido el plazo. Mira, estamos en un momento bisagra porque estamos transitando desde la versión vieja a la nueva. Y las dos versiones están en vigencia. Entonces, a esa pregunta hoy te tendría que decir, ¿hace falta esperar que se venza? No, puedes pisar el permiso anterior y tener un permiso viejo y nuevo a la vez. Pero porque se cambió la plataforma, la vieja se va a dejar de usar en acá un tiempo, pero como hay muchos pacientes que iniciaron, hace 3 meses lo iniciaron, entonces la tienen que seguir porque está en el plan viejo. Pero vamos a ver qué pasa en el año que viene cuando ya estén todos en la versión nueva, porque teóricamente vos tenés que esperar que se venza para iniciar y para presentar, digamos, un nuevo permiso. Lo que yo recomiendo a la gente es, como están tardando hoy, promedio 1 mes en aprobar, vos podés iniciar el trámite antes, que es solamente esto de llenar los formularios, inscribirte. Hoy toda la gente que está con el permiso viejo tiene que inscribirse en el ReproCan nuevo. Es otra vez el mismo trámite que en el anterior, porque es un nuevo programa. Entonces esta gente que hoy va a iniciar este trámite puede hacerlo inscribiéndose y buscando su médico para vincularse, incluso no necesita que sea el mismo médico, puede ser otro. Y conviene hacerlo 1 mes antes porque es lo que están tardando en autorizarlo. Entonces, vos presentás los formularios con tu médico, vas llenando todo, que tardás 1 semanita o 2, y el médico cuando se te vence, ahí al toque, presenta la documentación. Cosa de no estar mucho tiempo esperando para presentarlo porque se va sumando los días que no tenés el permiso. Que en el caso, mucha gente me preguntaba, ¿es útil tener el trámite del ReproCan para que no me pasen en la calle? No. O sea, un paciente que tiene en trámite el permiso es como si no tuviera nada. Un paciente que tiene vencido el ReproCan y está tramitó su renovación es como si no tuviera nada. No hay algo intermedio que vos le podés dar una receta o le podés dar, bueno, mira, como en realidad estuvo en el ReproCan, ahora no. Si no tiene el permiso en el momento, es como si no tuviera el permiso. Así que conviene hacerlo lo antes posible para que le dé tiempo a que sean un par de semanas solamente la que no tenga el permiso activo. Buenas tardes. Buenas tardes. En toda esa experiencia de todos los pacientes, ¿algún motivo de rechazo o la estadística, qué porcentajes han rechazado? Y sí. Por otro lado, está permitido el uso en aceite y también el transporte de flores. El uso de las flores es únicamente en forma inhalatoria, vaporizada. No está permitido el uso consumido como un cigarrillo, ¿verdad? Bien, contesto. Mirá, la primera pregunta era, me olvidé. Porcentaje de personas que fueron rechazadas. Mirá, por lo menos en mi caso es personal, la verdad que creo que debe pasar a todos los médicos hasta ahora que compartimos varios así chats de información. En mi caso, el 100% de los rechazados, que será un 10% de los pacientes que presentamos, son errores administrativos.
No hubo un rechazo en mi caso que sea por una cuestión médica. Nunca un diagnóstico fue rechazado. Lo que sí pudo pasar es que al principio, como yo empecé hacía muy pocos meses, había empezado el ReproCan, uno ponía ansiedad como diagnóstico y lo aprobaban, porque era un diagnóstico para aprobar. Cuando empezó a desbordar la cantidad de gente que se inscribía en el ReproCan, con ansiedad, bruxismo y insomnio, que debo confesar, al principio yo tuve mis dudas, ¿no? Porque en la entrevista, bueno, contame por qué necesitas el cannabis. Tengo insomnio, bruxismo y ansiedad. Pibes de 20 años, de 30, y ya te das cuenta, che, decí esto que, viste, va. Y entonces todos empezaron a dar cuenta, incluso los que controlaban los permisos. Así que los pacientes que vos presentabas, como yo, ansiedad, los rechazaban. Pero no porque estaba mal el diagnóstico, porque te pedían que complete la historia clínica. Si había tenido tratamiento psicológico, si tuvo tratamiento psiquiátrico, si tenía antecedentes psiquiátricos, si algún psiquiatra había estado de acuerdo con el tratamiento, bueno, se empezó a hacer un poco más médico el tema. Entonces todos los que fueron en su momento rechazados, no por una cuestión de médica, sino administrativa, porque la ansiedad ya no era un aval y un argumento, tuvimos que rearmarnos nosotros los médicos y empezar a explicar, como corresponde, paciente que tiene trastorno de ansiedad, que está en tratamiento psicológico, que tuvo la medicación tal, el psiquiatra está en conocimiento que con la medicación tiene mucho efecto adverso, y hacerte una historia clínica y ahí se aprueba el paciente. Pero generalmente la mayoría no son esos casos, sino los que no coincide la dirección del paciente con la dirección del trámite o con la dirección de un formulario, o no se entiende bien la letra, o el DNI figura con otro número. Un montón, por eso siempre tomamos la recomendación de que controlen nosotros como médicos y los pacientes todos sus datos, porque un error rechazado, y hoy, en su momento hasta fueron 3-4 meses de demoras en el ReproCan, en otro momento fue una semana, a mí me pasó un par de veces que a la mañana anoté un paciente y a la tarde lo tenía aprobado. Lo que es la aprobación generalmente se tolera, ¿no? Porque como mucho ahora es un mes. Cuando se rechaza y hay que resolver el error, 3-4 meses con suerte. Y a veces no se resuelve y hay que hacer de vuelta la inscripción. Tienen un sistema así que todavía no está muy aceitado en lo que tiene que ver con corregir errores. Como hay tanta demanda, se preocupan por los pacientes nuevos y los que están rechazados van a la cola. Entonces siempre conviene estar muy atento, pero el rechazo, por lo menos en mi caso, es muy poco frecuente si tomas en cuenta estos recaudos. Y ahora ya teniendo el argumento de que con la historia clínica completa tampoco te lo van a rechazar, generalmente están aprobando la mayoría de los pacientes. ¿Quién controla el registro? Es toda gente del programa ReproCan, que son todos médicos, desconozco, no tenemos acceso, esto fue el gran problema que tuvimos siempre. Yo por suerte conseguí justo un contacto que parece que conoce a alguien que conoce a alguien, que es el tío de la sobrina, bueno, que cada vez que tenemos un problema me contacta, averigua y le dicen. Pero es una cuestión hermética y es el gran problema, creo que de la historia de la humanidad últimamente, que es la comunicación. Nosotros nos enteramos, por ejemplo, esto de la ansiedad, cuando empezaban a aparecer pacientes rechazados y no entendías por qué, porque aparte antes el programa era muy confuso y yo para buscar un paciente tenía que buscar en un listado, que yo tenía muchos pacientes, entonces tenía, qué sé yo, 500 pacientes, y para ver por qué lo rechazaban tenía que ir uno por uno en el listado, en una computadora, que con internet, que a veces que sí, que no, hasta que encontraba que el rechazo era porque tiene que completar el diagnóstico, me enteraba después que lo rechazaron. Y ahí nos enteramos que, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y sí, bueno, era porque había que completar la historia clínica. No hay comunicación, no tenemos un lugar donde comunicarnos porque en realidad hay, pero no funciona, ¿no? Es el PAMI o el ANSES, ¿no? Vos mandás un mail, te contestan a los 4 meses, el teléfono no lo atienden. Así que es un grupo de médicos, desconozco cuánto, en un momento había un médico que me acuerdo que al principio, a la semana tenías aprobado el trámite. De repente, a las 2-3 semanas, tardó un mes. Se fue de vacaciones. Entonces, al mes te aparecían todos aprobados, porque volvió de vacaciones. Bueno, a ese nivel estaba, porque yo supongo, conociendo el tema, la verdad que no puedo creer, pero que no habrán pensado que iba a ser tanta demanda. Y con un par de casitos así, bueno, nos manejamos. Ahora que debe haber un grupo de médicos que, insisto, no tenemos contacto. El paciente que te viene joven y que te das cuenta que es solamente para uso recreativo, ¿vos lo bochás? No, lo apruebo totalmente. Y te explico por qué. ¿Le pones ansiedad? Después,
me estás haciendo anticipar, pero bueno. Bueno, esperamos. Vos sabés que yo, incluso, como te decía, el 85% es ese tipo de pacientes. Y eso fue al principio, me decían ansiedad, insomnio, bruxismo, ansiedad, insomnio, bruxismo. De repente, o me empezaron a conocer, o se transmitía cómo yo trataba a los pacientes, que no iba cuestionándolos o discriminándolos, que a lo mejor hubo casos que sí. Entonces, ya venían con otra forma de encarar, ¿no? No venían con esas cosas, aunque fuera verdad, sino que me planteaban, yo te reconozco, te lo digo porque me dijeron que sos un capo, no tengo nada, pero yo lo fumo porque me gusta, me hace bien, la forma recreativa. En 5 minutos tenés terapéuticamente por qué lo fuma. En 5 minutos, ¿eh? Porque es lo que voy a plantear ahora en un ratito. Pero, ¿en qué te hace bien? Porque yo al principio preguntaba, decime por qué consumís cannabis, que es medio, no, una cosa careta, ¿no? ¿Por qué consumís cannabis? Y ahora yo pregunto, ¿en qué te hace bien? Nadie me dice, no, me hace reír, no. Y las frases son, cuando vuelvo a mi casa quemada la cabeza por el trabajo, me permite bajar un cambio, me conecta mejor con mis hijos, me hace sentir mejor a mí para disfrutar las cosas que tengo en mi casa, me permite descansar. Tengo frases que yo cada vez que pude las publicaba, de pacientes que me dijeron, por ejemplo, a mí me da paz interior. Vos imaginate yendo a la farmacia y entrando al farmacéutico diciéndole, discúlpeme, ¿algo para la paz interior? No, por más que busque. Bueno, me permite conectarme conmigo mismo. Yo todo el tiempo estoy pensando en 20.000 cosas a la vez. Cuando consumo cannabis, me enfoco. Me permite organizarme, priorizar lo que es más importante para mí, aprovechar lo que antes yo volaba, y lo mismo que tiene que ver el efecto químico, te lo genera que, ojalá, como digo siempre, el cannabis no vaya para la medicina. Ojalá la medicina vaya para el cannabis. Porque el efecto te lo genera la planta. No sé si cultivaste alguna vez o te dedicaste a una planta. Te lo recomiendo, porque el efecto del cannabis empieza en el cultivo. Vos no podés decirle a la planta, vamos, que necesito el aceite. No, pará un cachito. Tenés que dedicarte. Tenés que cuidar, esperar un tiempo, son anuales las plantas, dan el cultivo una vez por año. Podés hacer todo lo que quieras, pero lo va a dar una vez por año. Podés manejar, pero te va a dar una vez por año. Y vos tenés que hacerle varias cosas para que la planta rinda. No podés dejarla así, o no. Mucha gente que plantó marihuana y a los 3 meses estaban muertas, porque le tenés que dedicar. Bueno, el dedicarte a una planta, que incluso está recontra conectada con vos, por lo que hablamos antes, ¿no? Lo holístico, te hace bajar un cambio. Vos al cultivar, al dedicarte a algo natural, que es una de las recomendaciones que te hace cualquiera que se dedica a resolver el estrés, si vos te conectás con algo natural, ya bajás un cambio. La gente te dice, me hace bien psicológicamente, es mi terapia dedicarme cuando llego a mi casa a la planta. Así que la respuesta es, hoy los pacientes que me vienen a preguntar, a consultar por el ReproCan, me dicen, ponele esta frase de el diagnóstico repetido, o lo hago recreativamente porque ya sé que usted es gamba, doctor. Contame en qué te hace bien. No, bueno, la verdad que... Y te dicen esto que te digo yo. O muchos, la mayoría, yo de joven, cuando era adolescente, y empecé a probar porque la verdad que con mis amigos, qué sé yo, pero te digo últimamente, y lo hace terapéuticamente, porque me doy cuenta, todo lo que te conté, me hace sentir bien. Y la verdad que lo que pobre Mechulián la está sufriendo, pero me pasaba con las consultas al principio que eran todos pibes de 20, 25 años, y hoy el promedio es de 50 para arriba. Y más para arriba, de 60 para arriba, 70, 80. El otro día me llamó una paciente y me dice, doctor, necesito que hable con mi papá, porque mi papá es farmacéutico, tiene 70 años y está totalmente en contra de que yo tenga esta terapia que para él dice que es una locura. ¿Usted puede hablar con él? Obvio. No vino a la charla porque vive en Córdoba. ¿Se convenció? Me dijo, la verdad que yo no puedo creer la ignorancia que nos están haciendo nosotros. Farmacéutico obviamente sabía del tema, pero explicándole esto y sabiendo que es una sustancia que no tiene efecto adverso, con toda la contra que tuvo en la historia de la marihuana, que ya sabemos, ¿no? Política, económica
racial y lo que se te ocurra, uno que se hubiera muerto hubiera salido por todos lados. No se murió nadie, no hay sobredosis de cannabis letal, no existe la dosis letal de cannabis. Yo siempre lo cuento y no estoy estimulando a nadie, pero la dosis letal del paracetamol, ¿alguien la conoce? Te mata, tuc. Son 20 gramos. 20 gramos de paracetamol te mata. Insuficiencia renal, hepática, insuficiencia respiratoria, muerte. Incluso fue algunos casos de suicidio en otros países. 20 gramos son 20 pastillas, un blister, o 2, ponele. Y anda a un kiosco a comprar paracetamol. ¿Cuánto querés? Dame 3 blister, dosis letal. Marihuana, no hay dosis letal. Efectos adversos mínimos, algunos pueden tener alguna situación desagradable que se maneja muy bien, pero no tiene efectos adversos graves y nadie murió, totalmente seguro, te doy este dato, porque ya hubiera salido publicado en la CNN. No, se murió por cannabis, no existe. Así que incluso a la gente que yo pueda tomar en cuenta que a lo mejor lo hace solamente de forma recreativa, yo voy a proponer, yo hice un posgrado en la Universidad de Rosario, cuando empecé con la capacitación esta, y para aprobar el posgrado había que presentar una tesis. Y yo presenté la tesis, que le voy a mostrar en un ratito cuál es mi propuesta. Cualquier profesional se puede inscribir, Sí. pero no es necesario como un posgrado o alguna especialidad que... Qué buena pregunta. Y claro, porque... No. no. Mira, yo me inscribí y me anoté en el posgrado, porque a mí me pasó siempre en la vida lo mismo. ¿Querés ser jefe de emergencia? No hay nadie que quiera. ¿Puede ser vos? Bueno, soy jefe de emergencia. ¿Qué tal? Bueno, me inscribí en el hospital italiano, hice todo un curso de emergencia, mientras hacía el trabajo de jefe de emergencia, hacía el posgrado de gestión en el sistema de salud. Acá lo mismo. ¿Querés entrar al ReproCan? Porque está bueno. Y yo, marihuana, ¿pero qué me estás hablando? No, sí, yo empecé a investigar yo, posgrado, y me metí en el ReproCan. Pero vos, con tu matrícula, si estás validada como médica, ¿no? Tenés tu matrícula nacional o provincial, te inscribís, entraste al ReproCan. Igual, como todo, ¿no? Uno puede hacer cualquier cosa, pero viste que no es muy fácil disimular como uno es, ¿no? Podés estar un tiempito, porque enseguida uno te saca la ficha y los pacientes te sacan la ficha, ¿no? Si vos no sabés nada, te das cuenta en la primera entrevista. Porque mucha gente viene con la consulta de quisiera saber cómo hacerlo, qué es lo que me va a provocar, mejor que cualquier aceite, y si no tenés formación, no vas a querer vos seguir, porque la verdad que es otro planeta. No sé qué especialidad tenés vos, pero nada que ver con lo que vos aprendiste en medicina, porque aparte no existe, vos me vas a dar la razón, que es por eso que yo estoy tan apasionado con el tema, nunca, yo como cirujano incluso, nunca hice nada que no genere un daño. Ahora vamos a mostrar un poquito porque me estoy anticipando, pero siempre la medicina te propone una solución, que obviamente es importante y por eso me parece que esto es complementario, ¿no? No es una cosa o la otra, pero la solución que te propone la medicina generalmente tiene un daño, ¿no? Efectos adversos, cicatrices, infecciones, bueno, un par de cosas. Esto no. Esta es la gran diferencia y que cuando vos te pones delante de algo que te dicen es la panacea, en medicina te dicen no existe. Bueno, esto es muy parecido, porque te hace efecto, como dijimos antes, para el sistema, que este sistema endocannabinoide es el que regula todos los sistemas del organismo. Por eso actúa sobre todo. Se está investigando mucho para saber qué dosis, cuál y qué sé yo. Pero este sistema organiza y equilibra todos los sistemas del cuerpo humano. Entonces vos lo puedes aplicar para todo. Hoy en día las capacitaciones te permiten saber el efecto que genera, qué dosis recomendarías, pero igualmente, que es lo que yo espero que pase, esto es una medicina personalizada. No puedes ir hoy en día a comprar a la farmacia, si estuviera aprobado, dame este cannabis que me sirve a mí y de paso se lo da a mi mamá y de paso se lo da a mi perro. No existe. No hay un ibuprofeno como medicación habitual para cualquiera. El aceite es personalizado. Depende de, no solamente para vos, que sea individual, sino que en qué momento estás vos y para qué lo necesitas y qué antecedentes tenés y qué medicación tomás. Entonces es mucho más así, como debería ser la medicina, personal. Generalmente vos no le das un aceite que le pueda servir para varios, porque cada uno tiene, incluso a veces vos pensás que le pueda servir y en realidad en la experiencia personal no le sirve.
Entonces hay que buscar u otra dosis, o otra composición, o otro aceite, porque es personal. Entonces, si no haces una mínima capacitación, estás en otro planeta y no puedes aplicar nada de la medicina porque es otro mundo, es otra historia. Pero no te lo exigen, vos puedes anotarte, inscribirte y mientras tanto hacerte el curso, si querés, hay varios que están buenos. El de la Universidad de Rosario está muy bueno, yo lo hice virtual, así que es recomendable. ¿Hay alguna interacción medicamentosa? Sí. Hay algunas que benefician, que por ejemplo aumentan el efecto de los opioides, por ejemplo. Ahora vas a ver que en lo que tiene que ver con dolor, potencia el efecto de los analgésicos que estás tomando, lo que hace que vos tengas menos dolor y que incluso puedas reducir la dosis de los medicamentos que tienen muchos efectos adversos. Por ejemplo, y que es una de las limitantes hoy, aumenta mucho lo que es el efecto anticoagulante de los anticoagulantes orales. Entonces, ahí sí tenés que controlar qué dosis le das y qué composición de los cannabinoides le das, porque podés potenciar y aumentar, que eso se controla con el coagulograma, el tiempo del RIN. Entonces, con eso se vio que tiene mucha interacción. Todo lo que es psicofármacos generalmente aumenta la disponibilidad de estos medicamentos, así que generalmente hay que bajar o reducir la dosis, siempre intentando que sea de los psicofármacos y no del cannabis, ¿no? Porque es más saludable. Y en las veces que me pasó, generalmente los psiquiatras, a pesar de a veces no estar muy de acuerdo, hablando de esta manera, ¿no? Generalmente se convencen, ¿no? Y después, generalmente me piden el ReproCam para consumir ellos, ¿no? Porque es matemática. Más que una pregunta, es un comentario a las preguntas que recién se realizaron y que el doctor respondió. Los pacientes que lo usan con fines recreativos, buscando la paz interior, la sensación de bienestar, tal vez son a los que más hay que aclararles que lo tienen que hacer en el ámbito privado, en su casa, porque principalmente, en general, la vía que la usan es fumada, no en aceite, y ahí se pierden también muchos principios activos que tiene la planta, no solo el THC y el CBD, sino también tiene terpenos, flavonoides y demás que con la combustión se pierden. Creo que es algo importante aclararle a estos pacientes que sabemos que lo van a usar como recreativo cuando llegan a su domicilio, que esto es algo en su casa, privado, y nada de salir a manejar, ni andar por la calle, ni andar haciendo cosas que los pueden exponer a una situación de riesgo penal, ¿no? Habría que aclarar un poco, porque, mira, justamente creo que era la segunda pregunta que no te contesté. Por ejemplo, si uno busca mucha publicación, hay, como en todo en la vida, buscas en Google, si buscas a favor, millones de publicaciones. Si buscas en contra, millones de publicaciones. Entonces, vos buscás lo que querés encontrar, ¿no? En esto que tiene que ver con transmitir lo que me pasó a mí en el cannabis, yo busqué lo que no quería encontrar. Entonces encontré un montón de cosas por las cuales no hay que consumir cannabis. Y entre otras, por ejemplo, es que el cannabis da hiperreactividad bronquial, da mucha más frecuencia de neumonías, hasta puede producir un cáncer pulmonar o bronquial. Y está publicado, y lo ves en muchas publicaciones que demuestran eso. El cannabis no genera eso. Lo que genera eso es la combustión. Es decir, vos fumás un cigarrillo de marihuana, el cannabis te va a hacer tanto efecto fumándolo, como en aceite, como comiéndolo, como vapeado, que ahora explicamos. Lo que te va a generar el daño, seguramente a nivel bronquial, pulmonar, y todo lo que ya sabemos de la intoxicación de lo que es la combustión, es lo mismo que es en el tabaco, que en el tabaco es peor porque obviamente toda la nicotina y todos los compuestos del tabaco. Pero en el cigarrillo de la marihuana es exactamente lo mismo. En la combustión la que les va a generar un problema de salud, no el cannabis. Por eso, médicamente, ¿recomendamos que fumen marihuana? Y no, la verdad que no. De vez en cuando puedes fumar, no pasa nada. Ahora, para lo que es un tratamiento que generalmente es diario, siempre recomendamos que sea la forma más natural la forma menos agresiva posible, que no es la del cigarrillo. Y si alguien, como muchas veces nos pasa, tiene el hábito de fumar y no puede dejarlo, está la opción de vapear, que es un aparatito que genera vapor y que llega a un nivel de temperatura, esa flor que le pueden poner dentro, que no genera la combustión, pero sí le aumenta la temperatura para que genere la liberación de los cannabinoides y que se puede aspirar como el vapor y eso no genera tanta combustión
o sea que no genera los daños que podían generar. Pero siempre recomendamos la forma del aceite, que en algo que se vio que no hace daño, ya que estamos, ¿para qué no revolver? El aceite es una de las mejores opciones en lo que tiene que ver con algo crónico. El aceite tarda en su efecto sublingual, se ponen de a pocas gotas sublinguales, entre 1 hora y 2 horas puede empezar a hacer efecto, es variable, pero más o menos, y tiene una duración de 6 a 8 horas. El cigarrillo, fumar o el vapeo, la acción es inmediata. A los 5 minutos ya tenés el efecto y a la hora y media se te fue el efecto. Vamos a poner el ejemplo que me pasó varias veces. Un paciente asmático. ¿Tenés una crisis de asma? O un paciente con una ansiedad, un trastorno de ansiedad importante. ¿Tenés una crisis de ansiedad? ¿Una crisis de pánico? Y si tomás aceite y no llegaste, ¿no? Vapeá. Vapeá con la dosis exacta que hay que hacer, a la temperatura que tenés que hacer y la composición del cannabis que tenés que tener. Y el efecto es inmediato. El THC y el CBD juntos son broncodilatador y antiinflamatorio bronquial. Se lo estoy recomendando a todos porque tengo la experiencia en mi casa. Mi mujer tiene hiperreactividad bronquial y no sé si tuvieron la experiencia, pero los broncodilatadores son buenísimos, pero te generan todo un caos a nivel del cuerpo, desde lo gastrointestinal hasta temblores, taquicardia, complicaciones, porque a veces incluso tenés que hacerlo con corticoides. Y vapear tiene exactamente el mismo efecto de rápido, broncodilatador, de escuchar las sibilancias, no se escucha más, o sea, es objetivo, y obviamente no tiene los efectos adversos. Y aparte, como yo tengo la tendencia a opinar, todo tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros. Si vos estás muy tensionado, es muy probable que tengas reagudización de lo que vos previamente tenés como patología. El cannabis te relaja. Así que no solamente es broncodilatador, sino que te relaja. Estás sin crisis asmática, toma aceite. Porque te va a desinflamar, te va a prevenir la próxima reacción o la próxima crisis, y si eventualmente la tenés, podés vapear mientras tomas el aceite. Uno tiene un efecto lento, pero muy prolongado, paciente con insomnio, y conviene que tomes las gotas, porque fumás, te dormís, pero a las 2 o 3 horas a lo mejor te despertás. Tomás aceite y estás toda la noche dormido, con un efecto mucho más relajado y, por lo que dicen, mejor respuesta a descanso que el clonazepam, por ejemplo, y te permite, con una mínima dosis, a veces con 2 o 3 gotitas, dormir toda la noche. Perdona, y sobre la fertilidad, porque por lo que he leído, yo soy ginecóloga, disminuye la motilidad de los espermatozoides y en la mujer las fimbrias enlentecen la posibilidad de la fecundación. Mira, sé que justo estoy investigando hongos, que es otra de las opciones que vamos a charlar en algún momento, y exactamente es todo lo contrario para eso, ¿no? Tiene ahí como una puerta para la terapéutica. Pero sí, mira, lo que tiene que ver con fertilidad, embarazo y pediatría, hay una nube negra que no es muy clara y que incluso no se recomienda, sobre todo lo que tiene que ver con THC, ni para lo que es fertilidad, ni para lo que es el embarazo, ni porque es la infancia o hasta los 20 años, que es cuando termina de desarrollarse todo el sistema nervioso. Entonces, todavía no está, lo que dije antes, ni demostrado los beneficios ni las contraindicaciones. Entonces, en esos ámbitos todavía no se está utilizando. En los autistas que son pequeños. Bien, como me parece que siempre hay que hacer en medicina, ¿no? Si el beneficio es mayor que el riesgo, es válido, ¿no? Yo a un chico, como muchas veces me consultan padres, mira, mi hijo es un poco nervioso y le estamos dando cannabis, no le des cannabis. No, la verdad que no, por esto, porque no está demostrado. El CBD puede ser que sea un poco más, a lo mejor menos peligroso, digamos, que el THC, pero como está en fase de investigación y todavía no está demostrado, yo a un chico no le daría cannabis. Ahora, un chico autista, con la gravedad que a veces tiene la enfermedad del autismo en varios, ¿no?, en trastornos del espectro autista, ¿no?, que hay muchas opciones de enfermedad, desde lo más leve a lo más grave, son chicos que no la están pasando bien, ni ellos, ni los padres, ni el ámbito familiar, y la verdad, lo que no se sabe del cannabis, se sabe del autismo, y
con una dosis y muy controlada por la parte pediátrica y alguien que tenga experiencia en el cannabis, sobre todo con el CBD, a veces con el THC, porque si el grado del autismo es introspección, tímido, retraído, o muy excitado y compulsivo y que se autoagrede, ahí a veces hay que regular las dosis entre el THC y CBD porque uno baja y el otro sube, ¿no? Y a veces un chico con THC responde muy bien y empieza a socializar mucho más. Y digo los pros y los contras porque creo que no hay una medicación que hoy en día esté totalmente dedicada en beneficio a los autistas que digas, esto le resuelve el autismo a un chico. Me parece que no hay. Y si hay, en realidad, hace un efecto, pero aparentemente no resuelve el problema. El cannabis, en todas las madres que tienen hijos autistas que probaron con aceite de cannabis, todas dicen que tienen respuesta muy favorable en lo que tiene que ver con la socialización del chico, con la posibilidad del contacto, que los chicos no te abrazan, no te tocan, y eso permite que empiecen a socializar. Generalmente tienen mucha mejor calidad de vida porque no tienen tantas reacciones de agresividad. Si el chico es muy retraído, empieza a conectarse. Si está muy agresivo, empieza a relajarse. El cannabis a todos los chicos autistas les generó un beneficio y uno o dos efectos adversos. Y el más grave fue el hambre. Porque a veces te da hambre, ¿no? Porque tiene un manejo con la glucemia, con la glucosa, que a veces te baja la cantidad de glucosa el THC y te da hambre, que es lo que todos dicen cuando fuman que tienen hambre, ¿no? El bajón. El hambre, la verdad que nos quedamos tranquilos con el hambre. Y es, a veces, no sé, decime vos, es la primera opción en un chico autista. Es la droga de elección, porque se vio que las otras, la verdad que no responden mucho y con esta tiene tanto beneficio para lo que tiene que ver incluso con el ámbito familiar, que mucha gente que tiene chicos autistas lo están ya tomando como algo propio y ya tienen sus plantas, obviamente todo el tratamiento lo tienen en su casa.